En los años 90, una de las hermanas de Michael Jackson apareció ante las cámaras para acusar públicamente a su propia familia. Años después confesó la verdad. Ni una sola de aquellas palabras era suya. Aquel día, ante un montón de periodistas, una mujer de la familia más famosa de la música miró a las cámaras y dijo cosas terribles sobre los suyos. Cosas que dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. Cosas que rompieron a su madre, que humillaron a sus hermanos, que se clavaron como un cuchillo en el corazón de un clan que el planeta entero idolatraba. Y mientras ella hablaba, había un hombre a su lado, un hombre que sonreía, un hombre que lo había planeado todo, porque lo que el mundo vio aquel día no fue a una mujer valiente diciendo su verdad. Lo que el mundo vio, sin saberlo, fue a una rehén, a una prisionera leyendo un guión que no había escrito, aterrorizada, controlada hasta el último gesto, por el hombre con el que se había casado. El hombre que la había arrancado de su familia, que controlaba su dinero, sus llamadas, sus movimientos, su vida entera. El hombre que la usó como un arma para atacar a las personas que más la querían. Su nombre es LaToya Jackson. Y su historia es una de las más oscuras y más incomprendidas de toda la dinastía Jackson. Durante años, el mundo la vio como la traidora, la hermana resentida que vendió a su familia por dinero y por fama, la que posó desnuda, la que escribió el libro, la que acusó a su propio hermano. Esa fue la imagen. Y como casi siempre en estas familias, la imagen era una mentira construida con todo cuidado. Hoy vas a descubrir la verdad detrás de esa imagen. Vas a entender cómo una mujer dulce, tímida y profundamente protegida acabó convertida en la villana de su propia familia. Vas a conocer al hombre que lo orquestó todo, un manipulador que la atrapó, la aisló y la controló durante casi una década. Vas a ver cómo se construye, paso a paso, una jaula de oro de la que parece imposible escapar. Y vas a entender por qué, cuando LaToya por fin logró huir, tuvo que hacer algo que casi nadie tiene el valor de hacer: mirar al mundo a la cara y confesar que todo lo que había dicho era mentira. Y precisamente ahora, con la nueva película sobre Michael Jackson, llevando a esta familia de vuelta al centro de todas las conversaciones, la historia de LaToya vuelve a te importar más que nunca. Porque detrás del glamour, de los discos de oro, de la fama mundial, hay un secreto que esta familia tardó años en poder contar. El secreto de cómo el dinero y la fama, lejos de proteger a una de sus hijas, la dejaron completamente indefensa ante el depredador equivocado. Pero para entender cómo cayó tan bajo, primero hay que entender de dónde venía. Y hay que entender por qué, de todos los hermanos Jackson, ella era la presa perfecta, la niña invisible de una familia de estrellas. Para entender a LaToya, primero hay que entender la máquina en la que nació, porque la familia Jackson no era una familia normal, era un proyecto, una empresa, una fábrica de estrellas montada por un solo hombre, con una ambición de hierro. Ese hombre era Joseph Jackson, el padre, Joe, y la historia de Joe Jackson es, en muchos sentidos, la historia de cómo se construye una dinastía sobre el miedo. Joe era un hombre duro, criado en la pobreza, que trabajaba en una acería en una pequeña ciudad industrial. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía un talento musical propio. Lo que tenía era una determinación brutal y la convicción absoluta de que sus hijos serían su billete de salida, que a través de ellos la familia escaparía de la pobreza para siempre. Y vaya si lo consiguió. Joe descubrió que sus hijos varones tenían un don extraordinario para la música, y los moldeó hasta convertirlos en los Jackson 5, uno de los grupos más exitosos de la historia. Pero el precio de aquel sueño lo pagaron los niños, porque los métodos de Joe, según han contado varios de sus propios hijos a lo largo de los años, eran de una dureza extrema, ensayos interminables, disciplina férrea, castigos, un ambiente de tensión y de miedo en el que el error no se perdonaba y el cariño escaseaba. Michael mismo hablaría durante toda su vida del terror que le tenía a su padre, de cómo aquella infancia sin infancia lo marcó para siempre. Y en medio de aquella fábrica de estrellas,
había una niña que no encajaba del todo en el plan. Toya, la quinta de los 9 hermanos. Mientras sus hermanos varones brillaban sobre los escenarios y su hermana pequeña Janet despuntaba como una futura estrella, la Toya era la callada, la tímida, la que se quedaba en un segundo plano, la niña dulce y obediente que no buscaba el foco, que prefería pasar desapercibida, que crecía a la sombra de unos hermanos convertidos en ídolos mundiales. También ella intentó, a su manera, hacerse un hueco en la música. A principios de los años 80, grabó sus propios discos, buscando una carrera propia dentro del negocio que dominaba a su familia. Pero lo suyo nunca terminó de despegar como lo de sus hermanos. No tenía el hambre feroz de Michael, ni el empuje arrollador de Janet. Era demasiado tímida, demasiado reservada, demasiado acostumbrada a quedarse en los márgenes. Su carrera avanzaba a trompicones, siempre eclipsada por el talento descomunal que la rodeaba por todas partes. Y en una familia donde el valor de cada uno se medía por el éxito, ser la hermana cuya carrera no arrancaba dejaba a la Toya en un lugar incómodo, siempre intentando demostrar que ella también merecía un sitio bajo los focos. Donde sí brillaba era en lo íntimo, en lo familiar. La Toya era una de las personas más cercanas a Michael. Habían crecido juntos, se entendían sin necesidad de palabras, compartían esa misma sensibilidad tímida y herida que los diferenciaba del resto del clan. Llegaron a vivir bajo el mismo techo durante años, en la gran casa familiar. Para Michael, la Toya era una confidente, una aliada, una de las poquísimas personas en el mundo que lo comprendía de verdad. Y para la Toya, Michael era su hermano del alma. Quédate bien con ese vínculo, con esa cercanía profunda entre los dos, porque es justamente lo que hará que lo que viene después resulte todavía más doloroso. El hombre que se propuso controlar a la Toya no solo iba a separarla de su familia, iba a obligarla a clavarle un cuchillo precisamente al hermano que más la quería en el mundo. Pero por encima de todo, lo que definía a la Toya era una inocencia casi total. A diferencia de otros de sus hermanos, ella apenas había probado la vida fuera de la familia. No había tenido relaciones, no se había movido sola por el mundo, no había aprendido a desconfiar, a poner límites, a defenderse. Era, ya adulta, una mujer con el corazón y la ingenuidad de una niña. Una persona acostumbrada a que otros decidieran por ella, a obedecer, a buscar la aprobación de una figura fuerte que le dijera qué hacer. Y a finales de los años 80 sentía un impulso cada vez más fuerte de independizarse, de salir de la órbita de su padre, de ser por fin dueña de su propia vida. Quería volar, pero no tenía ni idea de cómo. Y esa combinación, el ansia de libertad junto a la total falta de defensas, es exactamente lo que la convirtió en la presa soñada para alguien sin escrúpulos. Y aquí hay un segundo factor que resultó decisivo. La madre, Catherine, era una testigo de Jehová devota, y crió a sus hijos, sobre todo a sus hijas, dentro de una fe estricta y de una moral muy conservadora. La Toya creció en un mundo de reglas rígidas, de recato, de obediencia. Un mundo donde una buena hija no cuestionaba, no se rebelaba, no exploraba la vida por su cuenta. Hacía lo que se le decía. Imagina entonces el cóctel: una niña tímida y sumisa, un padre autoritario que enseñó a sus hijos a obedecer sin rechistar, una educación religiosa estricta, basada en el recato y la obediencia, y una vida entera vivida dentro de la burbuja de la familia, completamente protegida, completamente aislada del mundo real. La Toya llegó a la treintena viviendo todavía en casa de sus padres, sin apenas experiencia de la vida fuera de aquellas paredes, sin saber casi nada de cómo funcionaba el mundo, sin haber tomado nunca de verdad las riendas de su propia existencia. Sobre el papel, era una de las mujeres más privilegiadas de América, una Jackson, parte de la realeza del pop, con dinero, con fama, con un apellido que abría todas las puertas, pero por dentro era una de las personas más vulnerables que te puedas imaginar. Una mujer adulta con la inocencia y la indefensión de una niña, acostumbrada a obedecer, a no cuestionar,
a buscar la aprobación de una figura de autoridad, sin las herramientas para protegerse de alguien que quisiera aprovecharse de ella. Y esa, exactamente esa, es la clase de persona que un depredador busca. La clase de persona perfecta para controlar. Porque hay una verdad incómoda sobre el dinero y la fama que esta historia ilustra como pocas. Tenerlo todo no te hace fuerte. A veces te hace todo lo contrario. Una persona que ha crecido entre algodones, protegida de todo, sin haber tenido nunca que enfrentarse sola al mundo, puede ser mucho más fácil de manipular que alguien que ha tenido que pelear por sobrevivir. La Toya tenía millones en el banco y un apellido legendario. Y aún así, no tenía la cosa más importante de todas. No tenía las defensas para reconocer a un peligro cuando lo tuviera delante. Y el peligro estaba a punto de llamar a su puerta. Con una sonrisa. Con promesas de libertad. Con la oferta exacta que una mujer atrapada toda su vida bajo el control de su familia llevaba años, sin saberlo, deseando escuchar. El hombre que prometía libertad. A finales de los años 80, la Toya estaba en una encrucijada. Por un lado, quería labrarse una carrera propia, salir de la sombra de sus hermanos, ser algo más que la Jackson callada. Por otro, seguía atrapada en la órbita de su familia, bajo el control de su padre, que también gestionaba buena parte de las carreras de sus hijos. La Toya quería volar, pero no sabía cómo. Y entonces apareció él, Jack Gordon. Gordon era un promotor del mundo del espectáculo, un hombre de negocios con una larga trayectoria en los márgenes más turbios de la industria del entretenimiento. No era un caballero de brillante armadura, era, según se sabría después, un manipulador experimentado, alguien que sabía exactamente cómo detectar a una persona vulnerable y cómo ganarse su confianza para luego controlarla. Y en la Toya encontró a la víctima perfecta. Al principio, como siempre ocurre en estas historias, todo fue encanto. Gordon se presentó como el hombre que iba a liberarla, el que la ayudaría a independizarse de su familia, a construir su propia carrera, a convertirse por fin en una mujer dueña de su destino. Para una persona que se había pasado la vida entera bajo el control de otros, aquella promesa de libertad era irresistible. Gordon le ofrecía justo lo que ella más anhelaba. Le ofrecía alas, lo que la Toya no podía ver, lo que su inocencia le impedía reconocer, es que aquel hombre no le estaba ofreciendo libertad, le estaba ofreciendo cambiar de jaula, salir del control de su familia para entrar en el suyo. Y la nueva jaula iba a ser infinitamente peor que la anterior, porque esto es lo que hacen los manipuladores expertos. No se presentan como carceleros, se presentan como salvadores. Te ofrecen escapar de aquello que te oprime, y en el proceso te van atando a ellos sin que te des cuenta, hilo a hilo, hasta que un día despiertas y descubres que estás más atrapado que nunca. Solo que ahora el barrote lo controla una sola persona, y para entonces ya es demasiado tarde. Gordon se convirtió en el manager de la Toya, y a partir de ahí empezó a tejer su red. Lo primero, lo más importante, lo que hacen todos los manipuladores de manual, fue empezar a separarla de su familia, a meter cizaña, a convencerla de que su familia no la quería de verdad, de que la habían usado, de que él era el único que de verdad estaba de su lado. Poco a poco fue levantando un muro entre la Toya y las personas que la conocían de toda la vida, las únicas que podrían haberse dado cuenta de lo que estaba pasando y haberla protegido. Y una vez que la tuvo aislada, una vez que la separó del único refugio seguro que tenía, empezó la verdadera transformación. Una transformación que iba a escandalizar al mundo entero y que era, en realidad, la primera señal pública de hasta qué punto aquel hombre la controlaba ya por completo. La transformación que escandalizó al mundo. En 1989, el mundo abrió las revistas y se quedó de piedra. La Toya Jackson, la hija recatada de la familia más religiosa del pop, la niña tímida criada como testigo de Jehová estricta, aparecía posando desnuda en las páginas de una de las revistas para adultos más famosas del planeta. El impacto fue brutal. Para el público, fue un escándalo morboso y fascinante. Para la familia Jackson,
fue una humillación devastadora. Su madre, Catherine, una mujer profundamente religiosa, que había criado a sus hijas en el recato y la decencia, vio a su hija expuesta de la forma que para ella era más vergonzosa e imaginable. Era como si la Toya hubiera decidido pisotear todo aquello en lo que su familia creía, todo en lo que la habían educado. Y esa fue, precisamente, la imagen que se quedó grabada en la mente de todos. La Toya, la rebelde, la Toya, la que se había vuelto loca, la Toya, la que había traicionado los valores de su familia para revolcarse en el escándalo y la fama fácil. Pero mira esto con los ojos de lo que ahora sabemos. Una mujer que se había pasado 30 años obedeciendo, primero a su padre, después a su fe. Una mujer sin apenas voluntad propia, porque nunca la habían dejado desarrollarla. De repente, justo después de caer bajo la influencia de un manipulador experto, da un giro de 180 grados y hace exactamente lo que más daño causa a su familia y más dinero genera para su nuevo manager. ¿De verdad parece la decisión libre de una mujer dueña de sí misma? ¿O parece, más bien, la primera gran jugada de un hombre que ya la controlaba y que sabía perfectamente cómo explotarla? Porque eso es lo que era. Gordon entendió que el morbo y el escándalo eran un negocio, que una Jackson haciendo cosas escandalosas era una mina de oro. Y empezó a moldear la imagen de la Toya en esa dirección, convirtiéndola en un producto, en un espectáculo, en una fuente de ingresos. La mujer recatada se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo sexual provocador. No porque ella hubiera despertado de repente a su libertad, sino porque el hombre que la controlaba había encontrado la forma de rentabilizarla. Y para asegurarse el control absoluto sobre ella y sobre el negocio que representaba, Gordon dio el paso definitivo. Se casó con ella. ¿El matrimonio que era una cárcel? En 1989, la Toya Jackson y Jack Gordon se casaron. Y aquí la historia entra en su fase más oscura, porque aquello no fue un matrimonio en ningún sentido real de la palabra. Fue, según contaría la propia la Toya años después, el sello final sobre su prisión. Hay incluso dudas sobre la propia legalidad de aquella boda. La Toya llegaría a decir que ni siquiera estaba segura de que fuera un matrimonio válido, que Gordon la presionó hasta el límite, que ella no actuaba por voluntad propia. Lo que estaba claro es lo que el matrimonio significaba en la práctica. Significaba que Jack Gordon pasaba a tener control legal y total sobre la vida de la Toya Jackson, y empezó a ejercer ese control de la forma más despiadada. Gordon controlaba el dinero, todo el dinero. Los millones que la Toya generaba pasaban por sus manos. Controlaba sus contratos, sus negocios, cada centavo que entraba y salía. Controlaba sus movimientos. Decidía dónde iba, con quién hablaba, qué hacía cada día. La aisló casi por completo del mundo exterior y sobre todo de su familia, hasta convertirla en una mujer prácticamente prisionera, dependiente de él para absolutamente todo. Y cuando el control psicológico no bastaba, llegaba el miedo. Porque esto es lo más duro de la historia de la Toya, y lo que durante años nadie supo. Aquel matrimonio estuvo marcado por el abuso. La Toya ha contado que Gordon la maltrataba, que la amenazaba, que vivía aterrorizada, que había violencia, que tenía miedo de lo que aquel hombre era capaz de hacerle si se rebelaba o si intentaba escapar. Vivía, literalmente, como una rehén. Una mujer rica y famosa, con millones en el banco y un apellido legendario, atrapada en una pesadilla de la que no veía salida, controlada por el miedo en su propia casa. Y aquí es donde mucha gente, desde fuera, no entiende. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué una mujer con tantos recursos no simplemente cogió la puerta y se marchó? Pero quien hace esa pregunta no entiende cómo funciona el control coercitivo. No entiende que cuando alguien te aísla de todos tus seres queridos, controla tu dinero, te vigila constantemente y te mantiene en un estado permanente de miedo. Las cadenas dejan de ser físicas y se vuelven mentales.
Y esas son las cadenas más difíciles de romper. La Toya no se quedó porque fuera débil o tonta. Se quedó porque estaba atrapada en una telaraña diseñada con precisión para que no pudiera salir, y porque le habían hecho creer poco a poco que no tenía a nadie más, que su familia la había abandonado, que él era todo lo que le quedaba. Y piensa en el contraste tan brutal que vivía. Por fuera, el mundo veía a una estrella, una Jackson cubierta de joyas, viajando, apareciendo en programas, viviendo en apariencia una vida de lujo y de libertad absoluta. Por dentro, esa misma mujer no podía decidir ni las cosas más básicas de su propia existencia. No controlaba su agenda, no controlaba su dinero, no podía llamar libremente a quien quisiera. Cada movimiento estaba supervisado, cada decisión pasaba por el filtro de su captor. Vivía dentro de una contradicción enloquecedora, la imagen pública de la libertad total y la realidad privada de no ser libre en absoluto. Esa distancia entre lo que se ve y lo que se vive es, en el fondo, el gran tema de esta historia, y de tantas historias de las grandes fortunas. El mundo juzga por la superficie, ve las joyas, la fama, el glamour, y da por hecho que detrás solo puede haber una vida envidiable. Casi nunca se pregunta qué hay debajo, y debajo, en el caso de la Toya, había una mujer rota, vigilada y aterrorizada, interpretando cada día el papel de la estrella despreocupada, mientras por dentro contaba los días, sin ver una salida. Y Gordon se aseguraba de que aquella jaula siguiera bien cerrada con la herramienta más poderosa de todas, el control del relato. No solo controlaba lo que la Toya hacía, controlaba lo que la Toya pensaba sobre su propia situación. Le repetía, una y otra vez, su versión de la realidad, hasta que esa versión se convertía en la única que ella era capaz de ver. Que su familia era el enemigo, que el mundo estaba en su contra, que sin él estaría perdida, que todo lo que él hacía era por su bien. Cuando alguien controla no solo tus actos, sino tu manera de interpretar el mundo, deja de necesitar barrotes. La cárcel se construye dentro de tu propia cabeza. Y de esa cárcel casi nadie sabe cómo salir. Recuerda de dónde venía. Una mujer educada para obedecer, para no cuestionar a la figura de autoridad, para buscar su aprobación. Gordon no tuvo que romper a una mujer fuerte e independiente. Tuvo que aprovecharse de una mujer a la que ya habían enseñado, desde niña, a someterse. Solo cambió quién daba las órdenes. Y mientras la tenía así, controlada y aislada, Gordon la exprimió como negocio. Llegó el segundo posado en la revista. Y llegó algo aún más dañino para la familia. Llegó el libro y la guerra contra los suyos. En 1991 salió a la venta un libro firmado por La Toya Jackson, un libro que prometía contar la verdad sobre el interior de la familia más famosa de la música. Y dentro de aquellas páginas había acusaciones demoledoras, sobre todo contra su padre, Joe, retratando una infancia de abusos y de dureza, sacando a la luz los trapos sucios del clan ante el mundo entero. El libro fue un éxito de ventas y consolidó, todavía más, la imagen de la Toya como la traidora de la familia. La hija que, no contenta con posar desnuda, ahora escribía un libro entero para destrozar a los suyos, para ganar dinero a costa de exponer sus secretos más dolorosos. Pero, una vez más, hay que preguntarse de quién era de verdad aquella voz, porque la Toya contaría después que Gordon estaba detrás de aquel libro, que él controlaba su contenido, que muchas de las cosas que aparecían allí fueron exageradas, distorsionadas o directamente dictadas por las necesidades comerciales y los intereses de su marido. El libro era otra pieza más de la estrategia de Gordon. Mantener a la Toya enfrentada a su familia le convenía, porque así se aseguraba de que ella no tuviera a quien recurrir, de que el muro entre ella y los suyos siguiera bien alto. Y de paso, el escándalo vendía. Cuanto más atacaba la Toya a su familia, más cobertura recibía, más libros se vendían, más dinero entraba en los bolsillos de Gordon. ¿Significa esto que en la familia Jackson todo fuera perfecto
¿Y que Joe fuera un padre intachable? No. Ya hemos visto que la dureza de Joe Jackson es algo que varios de sus hijos han confirmado por su cuenta a lo largo de los años. Pero una cosa es una verdad contada por voluntad propia, para sanar o para denunciar. Y otra muy distinta es una verdad retorcida, amplificada y armada por un manipulador para mantener a su víctima aislada y para llenarse los bolsillos. La diferencia no está en los hechos, está en quien maneja los hilos y para qué. Y para entonces, los hilos los manejaba enteramente Jack Gordon. La Toya se había convertido en una marioneta de oro, generadora de titulares y de millones, completamente a merced del hombre que movía sus cuerdas. El mundo la veía como una mujer escandalosa y libre haciendo lo que le daba la gana. La realidad es que cada paso escandaloso, cada ataque a su familia, cada portada morbosa, era obra de un guión que ella no había escrito. Pero todo lo anterior, por doloroso que fuera, no era nada comparado con lo que Gordon le obligaría a hacer a continuación. Porque en 1993, el mundo de los Jackson se vino abajo. Estalló la crisis más grave en la historia de la familia. Y Jack Gordon vio en aquella tragedia la oportunidad de negocio más grande de su vida. Una oportunidad que iba a usar a la Toya para explotar, sin importarle que al hacerlo, la convertiría, a ojos del mundo, en la mayor traidora que su familia había conocido jamás. La traición que no era una traición. En agosto de 1993, estalló la tormenta más grande en la historia de la familia Jackson. Surgieron acusaciones públicas contra Michael, el miembro más famoso del clan, el hombre más célebre del planeta en aquel momento. No voy a entrar en los detalles de aquellas acusaciones, porque no es ese el tema de este vídeo, y porque conviene recordar un hecho que a menudo se olvida. Michael Jackson nunca fue condenado por nada. Aquella primera crisis se resolvió fuera de los tribunales, y años más tarde, en el único caso que llegó a juicio, fue declarado inocente de todos los cargos. Pero en aquel verano de 1993, la acusación cayó como una bomba sobre la familia, y el circo mediático se desató como nunca antes. Y mientras la familia entera cerraba filas en torno a Michael, mientras intentaban protegerse del huracán, Jack Gordon vio otra cosa. Vio una oportunidad, la oportunidad de negocio más grande que se le había presentado jamás. Porque Gordon entendió algo perverso, que si conseguía que una Jackson, una hermana del propio Michael, se pusiera del lado de las acusaciones, eso sería una bomba mediática mundial, un titular que daría la vuelta al planeta, una fuente de atención, de dinero, de notoriedad como ninguna otra. Y tenía a una Jackson completamente bajo su control, lista para usar. Así que la obligó, organizó una rueda de prensa, montó todo el escenario y puso a la Toya delante de las cámaras del mundo entero para que dijera lo impensable, para que sugiriera que creía las acusaciones contra su propio hermano, para que se pusiera públicamente en contra de su sangre en el peor momento de la vida de su familia. Y la Toya, controlada, aterrorizada, aislada, hizo lo que le ordenaron. Se sentó ante los periodistas y pronunció las palabras que Gordon había preparado. Dijo que no podía ser una cómplice silenciosa. Sembró la duda sobre su propio hermano, y con cada frase clavó un cuchillo en el corazón de su familia ante la mirada del mundo entero. Para. Quédate con esta imagen, porque es el corazón de toda esta historia. Una mujer ante las cámaras, traicionando a su familia, y a su lado, su marido, el hombre que la controlaba, el hombre que había escrito el guión, el hombre que sonreía mientras contaba mentalmente el dinero que aquel espectáculo iba a generar. Aquel fue el momento en que el mundo entero decidió quién era la Toya Jackson, la traidora, la Judas de la familia, la hermana que vendió a Michael en su peor hora. Durante años, esa fue su etiqueta, su condena pública. La mujer que apuñaló a su propia sangre por dinero y por fama. Pero ahora ya sabes la verdad. Ahora ya sabes lo que el mundo no sabía aquel día. Que la mujer que hablaba ante las cámaras no era dueña de sus palabras. Que era una rehén leyendo el guión de su captor. Que cada frase venenosa que pronunció contra su hermano
había sido puesta en su boca por el hombre que la tenía atrapada, controlada, aterrorizada. Lo que el mundo tomó por la traición de una hermana resentida fue, en realidad, el acto más extremo de control coercitivo que se pueda imaginar. Un hombre, usando a una mujer como arma contra las personas a las que ella más quería. Y esa es la gran revelación de la historia de LaToya Jackson, la razón por la que su caso es tan importante y tan mal entendido, porque demuestra algo aterrador, que una persona puede ser obligada a hacer cosas terribles, a decir cosas terribles, a parecer la peor versión de sí misma ante millones de ojos, mientras por dentro está rota, atrapada y suplicando en silencio que alguien la salve. La traición más sonada de la familia Jackson no fue una traición. Fue el grito de auxilio de una mujer secuestrada que nadie supo escuchar. Daño, eso sí, fue real. La familia quedó devastada, su madre, Catherine, destrozada por ver a su hija ponerse en contra de su hermano. Michael, herido por una puñalada que venía de su propia sangre en el momento más bajo de su vida. Y la imagen de LaToya, hundida para siempre, o eso parecía, convertida en sinónimo de traición. Toda la familia pagó un precio altísimo por el negocio de un solo hombre. Si esta historia te está atrapando, si quieres ver hasta dónde llega la oscuridad, detrás del brillo de las grandes familias, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es la parte más increíble de todas. Cómo LaToya, contra todo pronóstico, encontró la forma de escapar de aquella jaula. Y cómo tuvo el valor de hacer lo que casi nadie haría: confesar al mundo entero que todo había sido mentira. El precio del silencio. Antes de contarte cómo escapó, hay que detenerse un momento en lo que aquellos años le costaron a LaToya como ser humano. Porque es fácil contar esta historia como una sucesión de escándalos, de titulares, de jugadas de un manipulador. Pero detrás de cada titular había una persona real, sufriendo de verdad. Imagina vivir así. Imagina estar casada con tu carcelero, despertar cada día sabiendo que no controlas tu propio dinero, que no puedes llamar libremente a tu madre, que cada cosa que haces está vigilada. Imagina que te obligan a humillarte en público, a atacar a las personas que amas, a convertirte en alguien que no eres y que no puedes hacer nada para impedirlo. Imagina la soledad de eso, la de estar rodeada de cámaras y de atención mundial, y a la vez completamente sola, sin nadie a quien recurrir, porque el hombre que te controla se ha encargado de quemar todos tus puentes. Esa fue la vida de LaToya durante años, una vida de miedo constante, de sometimiento, de una soledad absoluta, en mitad del foco mediático más intenso del mundo. Mientras el público la veía como una mujer escandalosa, que vivía la vida a lo grande, ella estaba atrapada en una pesadilla, contando los días sin ver una salida. Y lo más cruel de todo es que el mundo la odiaba por ello. La gente la despreciaba, la insultaba, la señalaba como la peor de las traidoras. Nadie la veía como lo que era: una víctima, una mujer atrapada en una situación de abuso, haciendo lo único que podía hacer para sobrevivir día a día. El juicio del público se sumaba al control de su marido, dejándola todavía más aislada, todavía más convencida de que de verdad no le quedaba nadie, de que el mundo entero estaba en su contra, y solo Gordon, su captor, permanecía a su lado. Es el ciclo perfecto del abuso. Aíslas a la víctima, la conviertes en alguien a quien los demás rechazan, y así te aseguras de que no tenga dónde huir. LaToya estaba metida hasta el fondo en ese ciclo, y la mayoría de la gente, en su situación, no habría salido nunca. Se habría quedado atrapada para siempre, o algo aún peor. Y mientras tanto, había otras personas viviendo aquella pesadilla desde el otro lado, su familia, porque para los Jackson, ver lo que le estaba pasando a LaToya fue su propio tormento, uno del que casi nunca se habla. Imagina la escena desde los ojos de su madre. Catherine había criado a aquella niña dulce y obediente. La había visto crecer dentro del calor del hogar. Y de repente, esa misma hija se había convertido en una extraña. Una mujer que los atacaba en público, que los humillaba en los periódicos,
que parecía despreciar todo lo que ellos representaban. Para Catherine, una madre que adoraba a sus hijos, aquello tuvo que ser un desgarro indescriptible. Ver a su niña transformada en alguien irreconocible, hostil, lejano, y no entender por qué. No saber qué había pasado. No comprender qué le habían hecho a su hija. Y lo más cruel de todo es que no podían llegar a ella. Esa es la parte más perversa del aislamiento que Gordon había construido. La familia intentaba acercarse, intentaba tender puentes, intentaba recuperar a la Toya. Pero entre ellos y ella se alzaba un muro. Gordon controlaba el acceso, filtraba los contactos, vigilaba cada intento de acercamiento y al mismo tiempo le había ido metiendo a la Toya en la cabeza, gota a gota, que su familia era el enemigo, que la habían usado, que no la querían de verdad, que solo él estaba de su lado. Así que cada vez que los suyos intentaban tenderle una mano, ella veía una amenaza. El manipulador había convertido a los rescatadores en sospechosos. Es una de las dinámicas más diabólicas del control coercitivo. El captor no solo encierra a la víctima, convence a la víctima de que quienes quieren salvarla son en realidad sus enemigos. Y así, cuanto más se esforzaba la familia por llegar a la Toya, más la empujaban sin querer hacia los brazos del hombre que la controlaba. Porque él había reescrito la realidad dentro de su cabeza. En el mundo que Gordon había construido en la mente de la Toya, los buenos eran los malos, y el único bueno era él. Para Michael, para sus hermanos, para toda la familia, tuvo que ser una tortura. Ver a alguien a quien quieres atrapado en una situación que tú percibes con total claridad desde fuera, y no poder hacer absolutamente nada. Querer gritarle que despierte y que ella solo te oiga como un enemigo. Tender la mano y ver cómo la aparta. Saber que algo va terriblemente mal y chocar, una y otra vez, contra un muro que no puedes derribar. La familia Jackson perdió a la Toya durante años sin que ella muriera. La perdió en vida. Y tuvo que aprender la lección más amarga de todas, que a veces, por mucho que quieras a una persona, no puedes salvarla. Solo puedes esperar, con el corazón en un puño, a que algún día encuentre por sí misma la fuerza para salvarse. Y esa espera se hizo larguísima. Pero la Toya, en algún rincón de sí misma, todavía guardaba una chispa. Una pequeña parte de la niña dulce que había sido, de la mujer que merecía una vida libre, y un día esa chispa encontró la forma de encenderse. Un día, después de años de pesadilla, la Toya Jackson encontró las fuerzas para hacer lo más difícil y lo más valiente que había hecho en toda su vida. Decidió escapar, la huida. Nadie sabe del todo qué fue lo que finalmente hizo saltar la chispa. Quizá fue un episodio más de violencia que cruzó una última línea. Quizá fue, simplemente, que después de tantos años, algo dentro de ella se negó a seguir muriendo en vida. Lo que sí se sabe es que a mediados de los años 90, la Toya Jackson encontró por fin la fuerza para hacer lo que durante tanto tiempo había parecido imposible: romper las cadenas y huir. No fue fácil. Escapar de una situación de control coercitivo nunca lo es. Significa enfrentarse al miedo de lo que el captor pueda hacer. Significa dar un salto al vacío sin saber si habrá una red abajo. Significa abandonar lo único que conoces, por terrible que sea, para adentrarte en una incertidumbre absoluta. Pero la Toya lo hizo. Reunió el coraje que llevaba años enterrado bajo el miedo y se marchó. Logró salir del control de Jack Gordon. Logró, después de tanto tiempo, recuperar su libertad. Y en 1997 se hizo oficial el final de aquel matrimonio que nunca había sido un matrimonio, sino una prisión. El divorcio puso punto final, al menos sobre el papel, a la peor etapa de su vida. Pero la libertad legal era solo el principio, porque ahora le quedaba lo más difícil de todo: reconstruirse y enfrentarse a las ruinas de todo lo que aquel hombre la había obligado a destruir. Imagina por un momento el panorama al que se enfrentaba la Toya recién liberada. Había pasado años atacando públicamente a su familia. El mundo entero la veía como una traidora.
Su relación con los suyos estaba hecha pedazos, machacada por las cosas que la habían obligado a decir y a hacer. Había, sobre todo, una herida abierta enorme, la de haberse puesto, ante las cámaras, en contra de su propio hermano en el peor momento de su vida. La mayoría de la gente en su lugar habría intentado simplemente pasar página, escabullirse en silencio, dejar que el tiempo enterrara el pasado sin tener que enfrentarse a él. Pero la Toya hizo algo mucho más difícil y mucho más valiente. La confesión. La Toya decidió contar la verdad, toda la verdad, por dolorosa y humillante que fuera. Salió públicamente a explicar lo que había ocurrido de verdad durante aquellos años. Contó que Jack Gordon la había controlado, aislado y maltratado. Contó que vivía con miedo, que temía por su vida, que estaba completamente sometida a él. Y lo más importante de todo, se retractó por completo de las acusaciones que había lanzado contra su hermano Michael. Confesó que aquellas palabras nunca habían sido suyas, que Gordon la había obligado a decirlas, que él había escrito el guión y ella, aterrorizada, lo había recitado, que todo, absolutamente todo, había sido una mentira fabricada por el hombre que la tenía prisionera. Piensa en el valor que hace falta para hacer algo así. La Toya no solo estaba confesando que la habían maltratado, lo cual ya es durísimo de admitir en público. Estaba confesando, además, que durante años había mentido al mundo entero, que las cosas terribles que había dicho sobre su familia y sobre su hermano eran falsas. Estaba reconociendo su parte en el daño causado, aun cuando ese daño no había sido culpa suya, sino de quien la controlaba. Estaba desnudándose ante el público de la forma más vulnerable posible, sabiendo que muchos no la creerían, que muchos seguirían viéndola como una mentirosa, dijera lo que dijera. Pero lo hizo, porque necesitaba limpiar el nombre de su hermano, porque necesitaba reparar, en la medida de lo posible, el daño que la habían forzado a causar, porque necesitaba recuperar a su familia y, sobre todo, recuperarse a sí misma. Y aquí ocurre la parte más hermosa de toda esta historia. Su familia la creyó, su familia la perdonó. Los Jackson, que conocían a la Toya de toda la vida, que sabían quién era de verdad debajo de la imagen que un manipulador había construido, entendieron lo que había pasado. Entendieron que la mujer que los había atacado no era su hermana, sino una rehén, y la acogieron de vuelta. La abrazaron, la devolvieron al seno de la familia de la que nunca, en realidad, había querido salir. Michael, el hermano al que la habían obligado a traicionar, la perdonó. Y eso, para la Toya, debió de ser el momento más liberador de toda su vida. Que la persona a la que más daño le habían hecho causar fuera capaz de mirarla y entender que ella también había sido una víctima. Que la abrazara de nuevo como hermano. Aquel perdón fue, probablemente, lo que le permitió a la Toya empezar de verdad a sanar, porque esa es otra de las grandes lecciones de esta historia, el poder del perdón y de la comprensión. Habría sido tan fácil para la familia Jackson cerrarle la puerta para siempre, quedarse con la imagen de la traidora, no perdonar jamás. Pero entendieron la verdad. Entendieron que las personas a veces hacen cosas terribles no porque sean malas, sino porque están atrapadas, controladas, rotas. Y al perderle el rencor, no solo salvaron a la Toya, se salvaron a sí mismos del veneno de un odio que, en el fondo, otro hombre había sembrado entre ellos a propósito. La verdad, por fin contada. Con el tiempo, ya libre, ya reconciliada con los suyos, la Toya hizo algo más. Decidió documentar su historia por completo, esta vez de verdad, con su propia voz y sin nadie moviendo los hilos. Años después de escapar, publicó un nuevo libro en el que contaba todo lo que había ocurrido durante su matrimonio con Gordon. El abuso, el control, el miedo, la manipulación. ¿Cómo la había usado como un arma contra su familia? ¿Cómo había sobrevivido y cómo había logrado escapar? Y ese libro fue su verdadera liberación. Porque fíjate en el contraste. Su primer libro, el de los años 90, había sido un instrumento de su captor,
una pieza de la maquinaria de control y de explotación de Gordon, lleno de cosas distorsionadas para servir a los intereses de él. Su segundo libro fue justo lo contrario. Fue La Toya, por fin dueña de su propia voz, contando su propia verdad, en sus propios términos. La misma mujer, 2 libros, y entre uno y otro, toda la diferencia del mundo. La diferencia entre una marioneta y una persona libre. Aquel relato, contado por fin con sinceridad, hizo algo importante. Cambió la forma en que mucha gente la veía. Quienes leyeron su historia entendieron por primera vez lo que de verdad había pasado. Que la traidora de la familia Jackson no había sido una traidora, que había sido una víctima de abuso, una mujer atrapada, una superviviente. La imagen que un manipulador había construido durante años empezó, poco a poco, a resquebrajarse, y debajo, por fin, asomó la verdad. Pero la prueba definitiva de quién era de verdad La Toya Jackson, de dónde estaba su corazón en realidad, no llegaría con un libro ni con una entrevista. Llegaría en el peor día de la historia de su familia. El día en que el hermano, al que la habían obligado a traicionar, dejó este mundo para siempre. El día que el mundo perdió a Michael. En junio de 2009, Michael Jackson murió de forma repentina. El hombre más famoso del planeta, el rey del pop, se apagó, y el mundo entero se sumió en el shock y en el duelo. Para la familia Jackson fue la mayor tragedia de su historia. Para La Toya fue mucho más que eso. Fue perder al hermano, al que la habían obligado a traicionar, justo cuando por fin habían recuperado su relación. Y aquí, en el dolor más profundo, La Toya demostró de una vez por todas de qué lado había estado siempre su corazón. Porque lejos de esconderse, lejos de mantenerse en un segundo plano, como había hecho casi toda su vida, La Toya se convirtió en una de las defensoras más feroces e incansables de su hermano. Defendió su memoria. Defendió su inocencia frente a las acusaciones que lo habían perseguido en vida. Cuestionó públicamente las circunstancias de su muerte, negándose a aceptar las versiones fáciles, exigiendo respuestas, peleando por la verdad de lo que le había pasado a su hermano. La mujer, a la que el mundo había etiquetado como la traidora de Michael, se convirtió, ante los ojos de todos, en su más firme guardiana. ¿Te das cuenta de la ironía? ¿De la redención completa que hay en eso? La hermana, que un manipulador había usado como arma contra Michael, fue, al final, una de las voces que con más fuerza luchó por protegerlo y por honrar su legado. Lo que Jack Gordon había intentado romper, el vínculo entre aquellos 2 hermanos, resultó ser indestructible. Más fuerte que el control, más fuerte que el miedo, más fuerte que todas las mentiras. La Toya quería a Michael, siempre lo había querido, y cuando por fin fue libre para demostrarlo, lo demostró con todas sus fuerzas. En el dolor de aquella pérdida, la verdadera La Toya quedó al descubierto para siempre. No la villana de los titulares, no la marioneta del escándalo, sino una hermana que amaba a su familia, que había sido apartada de ella a la fuerza, y que dedicó sus energías a defender la memoria del hermano que había vuelto a abrazarla antes de morir. El hombre detrás de todo. Llegados a este punto, merece la pena detenerse un momento en el verdadero villano de esta historia. Porque es fácil, al contar la vida de La Toya, centrarse solo en ella, pero nada de esto habría pasado sin el hombre que lo orquestó. Y entender a ese hombre es entender cómo funcionan los depredadores de este tipo, los que se aprovechan de los demás. Jack Gordon no era un caballero que se enamoró de una princesa. Era un operador del mundo del espectáculo, con un pasado turbio, un hombre que había aprendido a moverse en los márgenes más sombríos de la industria. Cuando puso sus ojos en La Toya, no vio a una mujer. Vio una oportunidad. Vio un apellido legendario, una fortuna, una persona vulnerable y manipulable. Vio, en definitiva, una mina de oro que podía explotar si conseguía hacerse con el control. Y aplicó, con precisión de manual, todas las tácticas del manipulador experto. Ganarse la confianza, presentándose como un salvador. Aislar a la víctima de sus seres queridos.
tomar el control del dinero y de cada aspecto de su vida, usar el miedo y la intimidación para mantenerla sometida, convertirla en alguien a quien el resto del mundo rechaza para asegurarse de que no tenga a dónde huir, y exprimirla comercialmente hasta el último centavo, sin importarle el daño humano que causaba por el camino. Lo más escalofriante es lo bien que funcionó durante años. Gordon construyó un pequeño imperio a costa del sufrimiento de la Toya. Generó millones, generó titulares, generó atención, todo a base de controlar y explotar a una sola mujer atrapada. Para el mundo exterior, era el mánager de una estrella excéntrica. En la realidad, era el carcelero de una rehén. Pero los imperios construidos sobre el abuso de una persona tienen una debilidad. Dependen por completo de mantener a la víctima atrapada. Y cuando la Toya por fin escapó de su control, Gordon perdió su mina de oro. Perdió el motor de todo su negocio. Sin ella, sin la persona a la que exprimía, su pequeño imperio se vino abajo. Fue desvaneciéndose de la relevancia, alejándose de los focos que tanto había perseguido, hasta que murió en la primera década de los 2000, despojado ya del poder que un día había ejercido sobre una de las mujeres más famosas del mundo. Y ahí hay una especie de justicia, aunque sea pequeña. El hombre que había construido todo a base de explotar a otra persona, acabó sin nada cuando esa persona se liberó. Mientras tanto, la Toya, la mujer a la que había intentado destruir, no solo sobrevivió, sino que recuperó su vida, su familia y su verdad. El depredador se quedó con las manos vacías. La superviviente recuperó su nombre. Y aunque tardó años, al final la historia se puso del lado correcto. La mujer que recuperó su nombre. Lo que vino después para la Toya fue, sencillamente, la recuperación de una vida. Su vida. La que un hombre le había robado durante años. Libre por fin del control de Gordon, reconciliada con su familia, la Toya pudo por primera vez en mucho tiempo decidir por sí misma quién quería ser, y poco a poco fue reconstruyéndose. Retomó su carrera en sus propios términos. Apareció en televisión, en realities, en proyectos que ella elegía, mostrándose tal como era, con humor, con cercanía, con una calidez que sorprendió a mucha gente que solo conocía la imagen de la traidora escandalosa. El público empezó a ver a la verdadera la Toya, y muchos, que durante años la habían despreciado, empezaron a entender que se habían equivocado con ella. Se convirtió en una defensora incansable del legado de su hermano, en una voz dentro de la familia, en una mujer que después de haber sido silenciada y controlada durante tanto tiempo, por fin podía hablar con su propia voz y usarla para lo que ella quería. Recuperó su dignidad, recuperó su lugar, recuperó, sobre todo, su nombre, que durante años había estado secuestrado por la imagen que un manipulador construyó. Y hay algo profundamente esperanzador en eso, porque la historia de la Toya podría haber terminado de la peor manera. Podría haberse quedado atrapada para siempre. Podría no haber escapado nunca. Podría haber muerto siendo, a ojos del mundo, solo la traidora de los Jackson, sin que nadie supiera jamás la verdad. Pero no fue así. Encontró la fuerza para liberarse, el valor para confesar y la entereza para reconstruirse. Convirtió una de las historias de abuso más sonadas del mundo del espectáculo en una historia de supervivencia. Y eso, después de todo lo que pasó, es una victoria enorme. Lo que de verdad nos enseña esta historia. Para un momento y piensa en lo fácil que fue, durante años, juzgar a la Toya Jackson. El mundo entero lo hizo. La llamaron traidora, mentirosa, oportunista. La condenaron sin conocer su historia. Vieron a una mujer haciendo cosas terribles y dieron por hecho que era una mala persona. Nadie se paró a preguntarse qué habría detrás. Nadie se preguntó por qué una mujer haría algo así contra su propia familia. Nadie quiso ver a la víctima escondida detrás de la villana. Y esa es, quizá, la lección más importante de toda esta historia. Que las cosas casi nunca son lo que parecen. Que detrás de la persona que juzgamos con tanta facilidad
puede haber un sufrimiento que no alcanzamos a imaginar. Que el control coercitivo, el abuso, la manipulación, son realidades que pueden atrapar a cualquiera, por rica, por famosa, por fuerte que parezca desde fuera, y que las víctimas de ese tipo de control a menudo hacen cosas que, vistas sin contexto, las hacen parecer culpables, cuando en realidad son las que más ayuda necesitan. Porque eso es lo más cruel del control coercitivo, que no deja marcas visibles, que la víctima parece, desde fuera, estar actuando por voluntad propia. La Toya no estaba encadenada a un radiador. Caminaba, hablaba, aparecía en televisión, parecía una mujer libre haciendo elecciones. Y por eso nadie la ayudó, por eso todos la juzgaron. Porque las cadenas que de verdad atrapan a una persona, muchas veces, no se ven. Y hay algo más que esta historia deja al descubierto, algo igual de incómodo, el papel que jugamos todos los demás. Porque mientras la Toya era controlada por un hombre, había toda una maquinaria mediática y un público entero dispuestos a devorar cada escándalo sin hacerse una sola pregunta. Cada portada morbosa, cada titular hiriente, cada declaración escandalosa, se consumía con avidez, se comentaba, se juzgaba, sin que casi nadie se detuviera a pensar qué podía haber detrás. La industria del cotilleo necesitaba una villana, y se la servían en bandeja sin que el público lo supiera. Cuanto más la atacaban a ella, más entradas vendía el espectáculo. De alguna manera, todos fuimos, sin querer, parte del problema. Porque el negocio del escándalo solo funciona si hay millones de personas dispuestas a comprarlo sin preguntar. Y conviene fijarse, además, en lo rápido que el mundo estuvo dispuesto a condenar a una mujer, a llamarla loca, traidora, oportunista. Con qué facilidad se aceptó la imagen de la mala sin buscar un solo matiz. Las personas que sufren abuso a menudo cargan con un doble castigo. Primero el de su agresor y después el del juicio implacable de una sociedad que prefiere una villana sencilla a una víctima complicada. A la Toya le tocaron los dos. Y tardó años en sacudirse el segundo, incluso mucho después de haberse librado del primero. Por eso su historia no es solo la de un mal hombre y una mujer atrapada. Es también un espejo incómodo sobre cómo miramos a los demás, sobre lo deprisa que juzgamos, sobre lo poco que preguntamos, sobre lo cómodo que resulta creer la versión más simple. Si la próxima vez que el mundo señale a alguien como el villano de turno, nos paráramos a pensar, aunque fuera un segundo, qué historia puede esconderse detrás, quizás seríamos un poco menos crueles. Y quizá, alguna vez, ayudaríamos a alguien que, como la Toya, durante años, está pidiendo auxilio en un idioma que nadie se molesta en entender. Si esta historia sirve para algo más allá del entretenimiento, ojalá sea para eso, para recordarnos que hay que mirar más allá de la imagen, para tener un poco más de compasión con las personas a las que es fácil condenar, y para entender que la fortaleza o la debilidad de alguien no se miden por su dinero ni por su fama, sino por las cadenas invisibles que a veces carga sin que nadie lo sepa. Lo que ninguna fortuna puede comprar. Y aquí llegamos al corazón de lo que esta historia significa, y a una verdad que recorre tantas de las grandes fortunas y las grandes dinastías. La Toya Jackson lo tenía todo, en apariencia. Un apellido legendario, millones en el banco, fama mundial, acceso a todo lo que el dinero puede comprar. Era miembro de la realeza del pop, una de las familias más famosas del planeta, y nada de eso la protegió. Ni el dinero, ni la fama, ni el apellido le sirvieron de nada cuando el depredador equivocado llamó a su puerta. Al contrario, en cierto modo, todo aquel privilegio la hizo más vulnerable, no menos, porque la habían criado entre algodones, protegida de todo, sin las herramientas que da la vida real para reconocer un peligro. Porque su fama la convertía en un objetivo apetecible para un manipulador con olfato para el dinero. Porque su fortuna era, precisamente, lo que Gordon quería exprimir. El privilegio que parecía su escudo fue, en realidad, parte de lo que la puso en el punto de mira. Y esto es algo que vemos una y otra vez en las historias de las grandes fortunas. La riqueza no es la armadura que la gente cree que es. No te protege del dolor,
ni del abuso, ni de la traición, ni de la soledad. A veces incluso atrae a los buitres. Cuanto más dinero hay en juego, más gente aparece dispuesta por a aprovecharse. Cuanto más famoso es tu nombre, más expuesto estás. La Toya descubrió, de la peor manera posible, que tener millones no te hace libre, que se puede vivir rodeada de lujo y estar al mismo tiempo completamente prisionera. Lo único que de verdad la salvó al final no fue su dinero ni su fama, fue su propio coraje para escapar y el amor de una familia dispuesta a perdonarla y a acogerla de vuelta. Las dos cosas que ningún dinero del mundo puede comprar: el valor de un corazón humano y el perdón de quienes te quieren de verdad. El secreto que la película no cuenta. Ahora, con la nueva película sobre Michael Jackson, devolviendo a esta familia al centro de todas las conversaciones, millones de personas están redescubriendo la historia de los Jackson. Y entre todos esos personajes, ahí está la Toya, retratada una vez más, recordada una vez más. Pero una película, por buena que sea, casi nunca tiene tiempo de contar toda la verdad de una vida. Casi nunca puede detenerse en los rincones más oscuros y más humanos de una historia. Y la verdad de la Toya Jackson, la de verdad, es una de las más impactantes y más malentendidas de toda la dinastía. La historia de una mujer dulce y protegida convertida en la villana de su propia familia. La historia de una jaula de oro, de un carcelero con sonrisa de salvador, de una traición que en realidad era un secuestro. Y al final, la historia de una huida, de una confesión y de una redención que demuestran que ni el control más férreo puede romper para siempre el vínculo de una familia, ni el coraje de una persona decidida a recuperar su vida. La Toya pasó años siendo, ante el mundo, la peor versión de sí misma, una versión que otro hombre escribió por ella, y aún así encontró la forma de recuperar la pluma y reescribir su propia historia. Esa es, quizá, la mayor de sus victorias. No los discos, ni la fama, ni el escándalo, sino haber sobrevivido a quien quiso destruirla y haber salido al otro lado para contar, por fin, la verdad. Y como cada miembro de esta familia y de tantas grandes dinastías, esconde su propia historia secreta, de gloria, control y supervivencia. Esta es solo una de las muchas que merecen ser contadas. Si has llegado hasta aquí conmigo, si te fascina la verdad que se esconde detrás del brillo de las grandes familias, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima. Porque detrás de cada apellido legendario, de cada fortuna, de cada estrella que el mundo cree conocer, siempre hay un secreto esperando a salir a la luz. Y aquí vamos a seguir sacándolos, uno a uno. Nos vemos en la próxima historia.